Dime la historia de Cristo, grábala en mi corazón. Dime la historia preciosa, cuán melodioso es su son. Di como cuando nacía, ángeles con dulce voz, paz en la tierra cantaron y en las... Ok, parece que ya estamos en vivo. Muy buenas tardes, hermanas, hermanos, amigos y amigas. Les saluda Uriel de la Rosa, miembro de la Iglesia de Cristo, que se reúne allí en el 1014 de la South York Road en West Palm Beach, Florida. Estamos transmitiendo en vivo una vez más desde Boynton Beach, Florida, por esta radio internet, mensajes de amor para salvación. Y también estamos transmitiendo por Facebook Live. La página es Mensajes Salvación, pues la página de la radio precisamente. La fecha, estamos transmitiendo en vivo, la fecha es 2 de octubre. 2 de octubre del 2018. Son las 7:03 minutos. Es un gran privilegio y es una gran responsabilidad el poder transmitir el mensaje de la palabra de Dios. Por lo tanto, pues debemos de estar muy agradecidos. Debemos de primeramente darle gracias a Él. Y después gracias a nuestros hermanos que tienen a su cargo la organización de esta radio por su invitación. El mensaje que estamos transmitiendo semana a semana se titula ¿Quién es Jesús? Estamos ya en la parte 28. El tiempo pasa rápido, hermanos, en la parte 28. Pero aún falta mucho. Estamos cubriendo, vamos a cubrir ahorita lo que es el capítulo 8. Primero, el objetivo es finalizarlo. El 8, empezando en el versículo 40. Básicamente, este estudio consta de lo siguiente. Leemos casi en su totalidad el Evangelio según San Lucas, uno de los evangelios, y damos un comentario breve al respecto. Como lo he dicho anteriormente, los evangelios son la única biografía autorizada de nuestro Señor Jesucristo por el Espíritu Santo. Que no se nos olvide eso. Entonces, estamos viendo la biografía de nuestro Señor Jesucristo. Estamos conociendo a Jesús. Los evangelios nos dan esa capacidad, ¿sí? Conocerle a Él y por lo tanto responder esta pregunta: ¿quién es Jesús? Hermana Flor González, saludos, Dios te bendiga. Hermano Roberto Copado, igualmente saludos, Dios te bendiga. ¿Sí? Ese es el objetivo, responder a esta pregunta: ¿quién es Jesús? Hermano Gómez Mendieta, programación, Dios te bendiga igualmente. ¿Sí? Antes de iniciar vamos a tener una oración. En estos momentos, Padre, nos dirigimos hacia ti para darte infinitas gracias por lo bueno que eres por nosotros, porque nos das la oportunidad de ver un día más y porque hasta ahorita nos has hecho llegar con bien. Te pedimos en estos momentos por algunas personas, también por mi familia, por mi hermana, están pasando por situaciones difíciles. Ayúdalas, que todo se haga conforme a tu voluntad. Hay personas que están, hermanos, familia en Cristo, que también están pasando por situaciones difíciles, económicas, difíciles de salud. Ayúdalos, que tu mano opere en sus vidas de acuerdo a tu voluntad. En estos momentos estamos por tener un estudio conociendo de ti, conociendo quién eres, para así
como cristianos poder responder a esa pregunta tan importante en nuestras vidas. ¿Quién eres? Jesús. Ayúdanos que lo que aprendamos sea de provecho para nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, vamos a iniciar con una lectura. La lectura la encontramos ahí en el libro de Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 8, del 40 en adelante. Vamos a ir leyendo 5 versículos y vamos a hablar un poquito de ellos al respecto, y luego otros 5, y así nos vamos yendo. Lo leo, hermanos. Lucas 8, del 40 al 44. Y aconteció que cuando Jesús volvió, la multitud le recibió con gozo, porque todos le esperaban. Y he aquí un varón llamado Jairo, que era príncipe de la sinagoga, vino y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, y ella se estaba muriendo. Y yendo la multitud le apretaba, y una mujer que tenía flujo de sangre hacía ya 12 años, la cual había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, vino por detrás y le tocó el borde de su manto, y al instante se estancó el flujo de sangre. Hasta ahí. Hermana Vilma González, saludos. Dios te bendiga. Hermano Elías, José Elías Roque, Dios te bendiga, hermano. Saludos. Como podemos ver aquí en el capítulo 40, en el versículo 40, dice: Jesús dejó el lado oriental del mar de Galilea, o sea, el lado oeste del mar de Galilea, y regresa a Capernaum. Regresa a Capernaum y regresa en bote, ¿sí? Las multitudes ya estaban ahí a la ribera del lago, esperándolo con ansiedad, ¿sí? Y cuando lo vieron, lo recibieron con alegría, ¿sí? Le dieron una muy buena bienvenida. Era mucha gente, multitudes, ¿sí? Multitudes que lo recibieron con alegría. Marcos nos dice que las multitudes se amontonaban en torno a él en la orilla del mar. Este relato se encuentra en Mateo y se encuentra en Marcos también. Este relato lo podemos encontrar en estos dos evangelios, además de Lucas. ¿Sí? Y entonces dice que una vez que llegó, la gente empezaba a amontonarse alrededor de él, alrededor de nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente la que ya estaba esperándolo, más gente venía y llegaba a las orillas del lago con el objetivo de estar con Jesús, con el objetivo de escucharlo, de que lo sanara, ¿sí?, de sus diferentes problemas de salud. Y llega un momento en que le es bien difícil moverte. Imagínate, ¿verdad? Imagínate toda la multitud encima de él, así, literal, como te lo estoy diciendo. Toda la multitud encima, ¿sí?, de él. Entonces era prácticamente casi imposible que se moviese, que se pudiera mover nuestro Señor Jesucristo. Todos intentaban tocarlo. Eso lo encontramos ahí en Marcos 5, 30 y 31, ¿verdad? Lucas nos informa que las multitudes habían estado esperando lo que les digo. Habían estado esperando su regreso, ¿sí? Para ubicarnos un poquito en el tiempo, este relato fue a mediados del segundo año de su ministerio, ¿sí?, del ministerio público de nuestro Señor Jesucristo. Este año era el año de mucha popularidad de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? En el relato tú lo estás escuchando, ¿sí? Cuánta gente, multitudes se amontonaban alrededor de él, con el objetivo de tocarlo, con el objetivo de escucharlo.
Como les decía anteriormente, año fue un año de gran popularidad, llevado a cabo principalmente en Galilea. A este año de popularidad en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo se llevó principalmente en la región de Galilea. Las multitudes lo seguían a donde quiera que iba, rodeándolo, rogándole que lo sanara y que hiciera algún milagro para que mejorara su situación física y material. Las escenas en las calles y en los caminos de Galilea se parecían mucho a las escenas de las ciudades modernas, ¿sí? Allá donde se avecina un personaje famoso, ¿verdad? Vemos cuánta gente se reúne a recibir a este personaje famoso. Afortunadamente, en nuestras ciudades en estos tiempos, bueno, hay control. Hay formas de poder controlar a la multitud para que las personas famosas pues puedan pasar sin problemas y sin contratiempos, cosa que obviamente no existía en aquel tiempo. En esta multitud bulliciosa, ¿sí?, y parlanchina había un gobernante, así lo dice Lucas, un gobernante de una de las sinagogas, ¿sí? Su nombre era Jairo, ¿sí? Marcos y Mateo registran que Jairo le habla a Jesús y le dice: mi pequeña hija está a punto de morir. Ven y pon tus manos sobre ella para que pueda sanar y viva. Lucas siempre, como médico que es, pues ese es más preciso, ¿sí? Da más detalles al respecto, ¿sí? Él dice que esta niña era única hija, ¿sí?, y que ella tenía 12 años de edad, ¿sí? Al parecer Jesús estaba enseñando a la multitud. Recuerden que la costumbre en ese tiempo era que para enseñar aquellos maestros se sentaban, ¿sí? Para enseñar se sentaban. Entonces parecería que Jesús estaba enseñando. Viene este hombre, imagínatelo metiéndose entre la multitud, abriéndose paso para estar con Jesucristo. Era un hombre que sí creía en Jesucristo. Sí creía que iba a ayudarle a su hija, pero no tenía tanta fe. Escucha, no tenía tanta fe como aquel centurión que leímos anteriormente. Si recuerdas ese relato, si recuerdas ese centurión que le dice: no es necesario, no me considero digno de que entres a mi casa, dice el centurión. Tan solo di que mi esclavo se recupere y él se va a recuperar. Si notas la diferencia, si notas por qué nuestro Señor Jesucristo se asombró de la fe de aquel centurión, pero no es el caso con este miembro o con este gobernante de la sinagoga, no es el caso de Jairo. Él creía, ¿sí?, tenía fe, pero no tenía mucha fe, porque él quería a toda costa que Jesús fuera a su casa a tocar a su hija. Nuestro Señor Jesucristo accede y va, ¿sí? Imagínate con todas las dificultades, ¿sí?, para darse paso, para poder dirigirse a la casa de este Jairo, porque va nuestro Señor Jesucristo a la casa de Jairo y ahí va toda la multitud con él también. Y siguen presionando a Jesús, ¿sí? Y siguen presionando a los discípulos mientras caminan, ¿sí? Hermano Joel, saludos, Dios te bendiga. El relato nos sigue diciendo, ¿sí?, cuando iba rumbo a la casa de Jairo, en medio de la muchedumbre que clamaba, había una mujer que tenía flujo de sangre. Es una enfermedad, tenía una hemorragia, ¿sí? Y esa hemorragia la había tenido durante 12 años. Marcos nos dice que esta mujer había sufrido mucho,
¿sí? Bajo muchos médicos y había gastado todo lo que tenía, ¿sí? Y también nos dice que la salud de esta mujer no mejoraba, sino que empeoraba. Hermano José Méndez, saludos. Que Dios te bendiga, José. ¿Sí? No mejoraba, sino que empeoraba. Su enfermedad era incurable por los médicos de ese día y quizás hasta por los médicos de hoy. Era una enfermedad bastante grave, ¿sí? La mujer estaba pasando por mucho sufrimiento a causa de esta enfermedad, ¿sí? Y imagínate a la mujer con este tipo de enfermedad. ¿Cómo la mirarías? ¿Cómo la miras? Pues una mujer extremadamente demacrada, extremadamente débil, ¿sí? Con un estado de ánimo pésimo, ¿verdad? Que refleja sufrimiento, ¿sí? El tipo de ropa que nuestro Señor Jesucristo utilizaba en aquellos tiempos, pues era distinto. Y no solamente distinto a nuestros tiempos, el tipo de ropa que usaban los judíos también era un tipo de ropa muy particular del pueblo judío. Ellos se vestían muy diferente a como se vestían los gentiles, ¿sí? Los no judíos. Y para que te des una idea, vamos a leer ahí en Números, capítulo 15, versículo 38 y 39 de lo que te estoy hablando, ¿sí? Números, capítulo 15, versículos 38 y 39. Leo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestiduras por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul. Y os servirá de franja para que cuando lo viereis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra. Y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos en pos de los cuales fornicáis. Haroldo, gracias hermano, que Dios te bendiga, saludos. ¿Sí? Ahí está más o menos. Entonces esto te está diciendo que la vestimenta de los judíos en aquel tiempo era una vestimenta muy especial. El relato nos dice de una capa que tenía nuestro Señor Jesucristo, una capa muy especial. Como todo judío, nuestro Señor Jesucristo que era, pues se vestía como judío. De hecho, los doctores de la ley, los fariseos, ellos eran un poco más exagerados. Ellos trataban de recalcar más ese tipo de vestimenta para que la gente los viera, ¿sí? Les gustaba mucho ser vistos por la gente, ¿sí? Entonces, como un judío de esa época, nuestro Señor Jesucristo, este es el tipo de vestimenta que utilizaba, ¿verdad? Su capa. Entonces lo que la mujer hace es tocar el borde de esa capa, ¿sí? El borde de esa capa, ¿sí? Esas franjas de las que habla aquí Números se convirtieron en insignias distintivas del judaísmo, y muchos de los fariseos alargaban lo que les estaba diciendo, alargaban el suyo para hacer un espectáculo público de que se consideraban más justos que la gente común. Y aquí vamos a hacernos una pregunta. ¿Por qué la mujer solo quería tocar el borde de su capa o el borde de la prenda? ¿Por qué solamente en la mente de la mujer estaba ese pensamiento? O sea, tan solo tocar, ¿sí?, el borde de su prenda, el borde de su capa. Bueno, pues probablemente algunos comentaristas dicen estaba avergonzada de acercarse a Jesús cara a cara, ya que su problema, ¿sí?, su problema de salud que tenía la hacía impura, ¿sí?, ceremonialmente impura. Entonces, como resultado, era una mujer que estaba excluida
del público. Una mujer con este tipo de problemas era excluida del público. La alejaban o ella misma se alejaba de la sociedad porque le era prohibido tener contacto con las demás personas. Entonces esa pudiera ser una razón, ¿sí? Que no se atrevía a ver cara a cara a Jesús. ¿Sí? Entonces, como no se atrevía, entonces ella decía para sí, con tan solo tocar su manto, y ella creía firmemente que iba a quedar sana. ¿Sí? Con tan solo hacer eso era lo que ella tenía en su mente. Con tan solo hacer eso, ¿sí? Como mínimo, yo voy a quedar sana. Qué difícil la situación de la mujer. Sin esperanza, aislada de la sociedad, rechazada, ¿sí? Pero sobre todo con mucho sufrimiento físico. Y aquí hay algo muy importante que se nos dice, eso lo encontramos ahí en Marcos capítulo 5, versículo 27. Ella había escuchado, y esto es muy importante, esto es en lo que se basa la fe cristiana, ¿sí? Ella había escuchado, ¿sí? Ella había escuchado los informes acerca de Jesús, ¿sí? Y creía que Él podría salvarla, ¿sí? Incluso si todo lo que podía hacer era tocar el borde de su manto. Como podemos ver aquí, su fe no se basaba en misticismo, ¿verdad? En algo así como misterioso, no. Su fe no se basaba en sus propios sentimientos, ¿sí? ¿Sabes en qué se basaba la fe de esta mujer? ¿Sí? En los informes, ¿sí? De los testigos presenciales, ¿sí? De las anteriores sanidades de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Ella basaba su fe en lo que había escuchado de otras personas que habían sido sanadas anteriormente, ¿sí? En eso se basa la fe. ¿En qué se basa tu fe? ¿Sí? ¿En qué se basa mi fe? Esa es la fe cristiana. ¿En qué se basa mi fe? En lo que encuentro en la Biblia de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el Evangelio. Ese es el objetivo por el que predicamos el Evangelio, para que la persona que lo escuche tome una decisión, ¿sí? Que crea o que no crea, ¿sí? Si cree, tiene fe. Esa es la fe, creer, ¿sí? Creer en algo, pero en base a verificación. No es algo místico, no es algo que yo no comprendo, yo entiendo, pero aquí en lo más profundo de mi ser yo siento que tengo... No. Así no es la fe cristiana. La fe cristiana es en base a algo verificable, en base a algo real, a algo histórico, ¿sí? Como cristianos, eso es lo que creemos nosotros. Nosotros creemos en un Jesús histórico, en un Jesús real, ¿sí? En un Jesús que estuvo aquí, estuvo en un ministerio de 3 años, en un Jesús que murió por ti y por mí, ¿sí? Derramó su sangre para salvarnos de la muerte, ¿sí? Pero sobre todo en un Jesús que resucitó, ¿sí? En un Jesús que resucitó de entre los muertos. De hecho, eso es básico y eso es importante. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios: si Él no resucita, entonces nosotros, ¿sí? No tiene sentido lo que estamos haciendo. No tiene sentido lo que estoy predicando. No tiene sentido lo que ustedes están creyendo, ¿sí? Fe, una vez más te digo, la fe cristiana es en base a hechos verídicos, hechos reales que son y que se pueden verificar. Nunca nuestra fe de que Jesús es quien dice ser y hará lo que dice se basa en el mismo tipo de evidencia, es lo que te estoy diciendo, ¿verdad? En el testimonio de un testigo ocular. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué dice Juan? Y todas estas cosas, y hizo mucho más, pero todas estas cosas se han hecho para que ustedes crean, o para que nosotros creamos que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿sí?
Su fe en Jesús en cierta medida nació de la desesperación, ¿verdad? No, estaba desesperada por esta enfermedad que la estaba atormentando, ¿sí? Pues eso pasa con nosotros cuando creemos. En última instancia, ninguno de nosotros confiará en Jesús hasta que estemos convencidos de que no hay nada más que pueda salvarnos. Todos debemos llegar al punto de desesperarnos, incluso para que peligre nuestra vida, antes de aprender a confiar en Dios. ¿Sí? Cuando lleguemos a este límite, entonces el testimonio de quién es Jesús, o sea, la evidencia histórica y de que Él nos puede salvar, está en la Biblia para que nosotros creamos y actuemos, ¿sí? Esto es, creamos y obedezcamos. Lucas registra precisamente cuando ella toca el manto, cuando toca a Jesús. Y en el momento en que toca el manto de Jesús, esta mujer, ella inmediatamente es curada. Su flujo de sangre cesó, ¿sí? Marcos usa una descripción menos precisa, pero más figurativa, ¿sí? Marcos dice, e inmediatamente se secó la fuente de la sangre de ella. Como podemos ver, la curación fue instantánea, no fue una curación gradual, ¿sí? No era necesario que esta mujer regresara con Jesús para más sesiones de curación, como lo hacen en estos tiempos los pseudo curanderos, los que dicen, ¿sí? Hoy poquito, mañana poquito, pasado mañana la siguiente vez. No. Milagros, estos eran los milagros. Si con tan solo tocar el manto de nuestro Señor Jesucristo, esta mujer fue instantáneamente curada. Continuamos leyendo la Biblia, hermanos. Lucas 8, 45 al 48. Dice lo siguiente: entonces Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que estaban con él, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién me ha tocado? Y Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque sé que ha salido poder de mí. Entonces, viendo la mujer que no se había ocultado, vino temblando y postrándose delante de él, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, ten buen ánimo, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Ustedes creen que Jesús no sabía quién lo había tocado? Hace la pregunta, ¿ustedes creen que él no sabía? Por supuesto que él sabía a quién lo había tocado. Pero entonces, ¿por qué ustedes creen que preguntó Jesús? ¿Sí? ¿Por qué creen ustedes que preguntó Jesús? Bueno, pues algunas razones podemos dar aquí. Número uno, bueno, pues para demostrar públicamente que la mujer estaba curada o había sido sanada, para que ella pudiera regresar a la adoración del templo y así tener vida social, así volver a tener una vida normal. Número dos, para asegurarse de que ella sabía que el poder de sanar estaba en Jesús. Y esto es muy importante, porque nuestro Señor Jesucristo quería asegurarse, ¿sí?, de que ella había sido sanada, ¿sí?, que ella se asegurara de que ella había sido sanada, ¿sí?, por Jesús, no por el hecho de haber tocado su manto. Y esto es muy importante, ¿sí? Porque si la mujer hubiera creído que tan solo por haber tocado su manto hubiera sido sanada, ¿sí?, hubiera caído en lo que es fanatismo, ¿sí? Eso es fanatismo, ¿sí? Y nuestro Señor Jesucristo no quería eso, ¿verdad? Ella quería que entendiera quién la había sanado, ¿verdad? Jesús, no su capa, no su vestido. Jesús la había sanado.
Número 2, bueno, para darle a la mujer la oportunidad de expresar su gratitud, ¿sí? Y ser testigo de aquellos en esa multitud de quién era Jesús. Cuando Jesús preguntó quién lo había tocado, todos en la multitud lo negaron. Ya me imagino, ¿verdad? Fue una breve pausa toda la multitud que lo estaba acosando, que lo estaba queriendo tocar. Ya me imagino, hasta golpes debió de haber recibido el Señor Jesucristo ahí, ¿verdad? De repente toda esa multitud se calma, ¿sí? Al escuchar la pregunta del Señor Jesucristo. ¿Quién me ha tocado? Entonces todo lo niega, ¿sí? Toda la multitud lo niega. Y bueno, pues obviamente, probablemente por miedo, ¿sí? Probablemente por miedo de que estuviera Jesús, el Señor Jesús, molesto por ello. Pedro y los otros discípulos pensaron que era bastante extraño que Jesús repentinamente se diera cuenta de que alguien lo había tocado, ¿sí? Cuando la multitud lo estaba presionando. Era mucha multitud la que lo estaba presionando y él dice, ¿quién me está tocando? Entonces los discípulos se quedaron un poquito perplejos, ¿sí? ¿De qué estás hablando, Señor? Pues si todo el mundo te está tocando, ¿sí? Todo el mundo te está empujando, todo el mundo te está presionando, ¿sí? Y no ahorita, esto viene desde que la orilla del lago, ¿verdad? Desde la orilla del lago hasta ahorita todo el mundo te está empujando, todo el mundo te está apretando. Entonces les causaba tenían cierto grado de incredulidad a los discípulos. Pues ¿de qué estás hablando, Señor Jesús? Pero Jesús, ¿sí? Pero Jesús estaba hablando de un toque único, ¿sí? Y eso es muy importante notarlo. Jesús estaba hablando de un toque de fe, ¿sí? Estaba hablando de un toque de fe. Jesús percibió, ¿sí? De hecho, ahí el griego, la palabra, ¿sí? Que dice yo conocí, ¿sí? Jesús percibió que ese poder había salido de él. La palabra griega que encontramos ahí, cuando dice ahí en el 8:46, porque sé que ha salido de mí. La palabra griega, sí, que usan ahí los escritores, no se usa para describir sensaciones físicas sin comprensión mental, ¿sí? No se usa para describir sensaciones físicas sin comprensión mental. Jesús no tuvo la particular sensación de que el poder se había ido, sino que él lo sabía, ¿sí? Mentalmente, racionalmente hablando, él sabía que alguien lo había tocado y que alguien había sido sanado, ¿sí? Él lo sabía, incluso sabía que la mujer había sido sanada. La mujer, ¿qué dice la mujer? Se describe también lo mismo, la palabra, usan esta misma palabra, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que ella se da perfectamente cuenta, ¿sí? Pero no es nada, no es sensación, no es en base a las emociones. La mujer se da perfectamente cuenta que al momento que ella toca el manto del Señor Jesucristo, ella queda sanada, ¿sí? Y es la misma palabra que se está usando aquí. Significa que ella lo sabía mentalmente, no emocionalmente, ¿sí? Sabía, había razonado, ¿sí? Sabía mentalmente que ella había sido sanada, no emocionalmente, ¿sí? No solamente sintió que había sucedido, ¿verdad? Sino que se dio cuenta, razonó y entendió que ella había sido sanada. Entonces, cuando escuchan al Señor Jesucristo, ella se dio cuenta de que no podía seguir en el anonimato, ¿sí? Ella se dio cuenta y decidió postrarse ante el Señor Jesucristo y decir, fui yo, ¿sí? La mujer vio que no podía permanecer en el anonimato, avergonzada por su condición impura, ¿sí? Si Jesús
tuviera el poder de sanarla de una manera tan milagrosa. Seguramente sabría quién había tocado su manto. Entonces ella vino temblando. Sabía ella muy bien que Jesucristo sabía quién era, ¿verdad? Y declara, ¿sí? Y declara y empieza a hablar con precisión exactamente quién era, qué problema tenía y qué fue lo que pasa al momento que toca su manto, ¿sí? Y también le relata cómo ella, al momento que toca su manto, ella es curada inmediatamente. Entonces, ¿cuáles fueron las palabras de Jesús? Jesús le habló con mucha ternura, ¿sí? Ella probablemente ni siquiera esperaba eso. Ella probablemente esperaba un reproche, ¿verdad? Probablemente esperaba una respuesta que reflejara cierto enojo de nuestro Señor Jesucristo, pero no. Al contrario, él habló con mucha ternura. Y dijo, hija, tu fe te ha sanado, vete en paz. Los tres escritores de los evangelios usan la palabra griega, esa palabra que significa curado, ¿verdad? Salvado. ¿Sí? La mujer había sido liberada y salvada de su enfermedad física y luego le dice, ve en paz. La paz, esta palabra en griego, en hebreo, perdón, es shalom. ¿Sí? Y esta palabra en el hebreo, o sea, el hebreo shalom, significa bienestar, integridad, bondad. O sea, cuando esta palabra la decían los judíos, tenía mucho significado, un significado muy completo, ¿sí? Bienestar, integridad y bondad. Entonces, así despide nuestro Señor Jesucristo a esta mujer. Jesús quiso que la mujer siguiera su camino también en el bienestar espiritual por su fe en Él, que la había liberado de su impureza. Ella fue restaurada a la comunión con Dios. Ahora podría regresar al templo para ofrecer sacrificios y para ofrecer adoración, ¿sí? Y este fue lo más importante de su curación, ¿verdad? Todos sabemos, si bien fue curada en ese momento de un problema que tenía de salud, ella algún día iba a volver a enfermar, ella algún día iba a morir físicamente como todo ser humano, ¿verdad? Pero en ese momento había sido restaurada para tener comunión con Dios, ¿sí? Y eso fue lo que la hizo sentirse bien, ¿sí? Eso fue lo que la hizo sentirse bien, que por fin iba a tener oportunidad de estar en comunión con Dios. Por fin iba a tener oportunidad de entrar al templo, ofrecer sacrificios a Dios, ¿sí? Continuamos con el relato de Lucas 8 del 49 al 56. Lucas 8 del 49 al 56. Lo leo. Hablando aún él, vino uno del príncipe de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Y oyéndolo Jesús le respondió diciendo, no temas, cree solamente y serás sanada. Y entrando en casa no dejó entrar a nadie sino a Pedro y a Jacobo y a Juan y al padre y a la madre de la muchacha. Y lloraban todos y hacían duelo por ella. Y él dijo, no lloréis, no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él echó fuera a todos y tomándola de la mano le habló diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió y se levantó enseguida. Y él mandó que le diesen de comer. Y sus padres, el 56, hermanos, y sus padres estaban atónitos, pero él les mandó que a nadie dijesen lo que había sido hecho. Entonces, aquí continuamos con el relato, ¿sí?, de Jairo, que fue el que llegó hasta la ribera del lago para pedirle que fueran a su casa, que él pusiera la mano a su hija y así poder ser salvada. Entonces aquí continúa el relato, ¿sí? Jairo había estado siguiendo a Jesús de cerca todo el tiempo. Imagínate a Jairo, ¿verdad? También luchando, haciendo hasta lo imposible por
abrirse paso él y por abrirle paso a nuestro Señor Jesucristo, porque tiene prisa para llegar a su casa. Sí, porque su hija está grave, está gravemente enferma. Sin duda este hombre estaba cada vez más ansioso, sí, ya que la vida de su hija dependía de esto, ¿verdad? Entonces este era un tiempo crucial. Mientras Jesús todavía le hablaba a la mujer sanada de su problema de flujo, Jairo estaba parado junto a Jesús, empujando, presionando a la multitud para que se dispersara y se abriera para dar paso al Señor. Repentinamente, ¿sí?, empujando a través de la multitud, viene alguien de la casa de Jairo. Sí, era el gobernante de una sinagoga, todos sabemos quién era Jairo, ¿sí?, en Capernaum, y un hombre muy importante en la comunidad, ¿sí? Y este hombre le suelta, ¿sí?, le dice la impactante noticia. ¿Y cuál es esa impactante y mala noticia? Tu hija, ¿sí?, tu pequeña hija está muerta. Ya no molestes más al maestro. ¿Sí? Entonces, como podemos ver, no había ninguna duda por parte del mensajero de que la niña estaba muerta, ¿sí? Porque aquí usa una palabra en griego que indica, ¿sí?, que la niña había muerto antes de abandonar la casa y que ahora estaba muerta. Ya este verbo, ¿sí?, vámonos ahí de nuevo en el 8:49 dice, hablando aún vino el príncipe de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto. Entonces eso implica que la hija había muerto antes de que este hombre que llevaba la noticia saliera de la casa. Entonces murió, ¿sí?, después el hombre salió a dar la mala noticia. Entonces no había duda de que la hija de Jairo, esta jovencita de 12 años, había muerto. Jairo, también aquí hay otro aspecto muy importante. Jairo, a causa de su ansiedad, a causa de su prisa por llegar a la casa, por llevar a nuestro Señor Jesucristo a la casa, pues estuvo presionando constantemente a Jesús, ¿sí?, para que se diera prisa en llegar a la casa, ¿sí? Y de hecho la palabra, cuando dice aquí el relato, no molestes más al maestro, no molestes más al maestro, la palabra molestes eso indica, ¿verdad?, en el griego. Esa palabra literalmente significa despellejar, quitarle la piel a uno. Entonces se usa para describir cuando alguien es totalmente insistente, terco, desesperado, ¿sí? Cuando alguien está irritado para que lo escuchen alguien está fastidiado, alguien está angustiado. Eso significa esa palabra. Entonces ya te imaginas, esta palabra nos está diciendo qué actitud tenía Jairo, ¿verdad?, por llegar a la casa y por llevar a nuestro Señor Jesús a la casa. Jesús al escuchar el impactante anuncio habló directamente con Jairo, ¿verdad? Le dijo, no temas, solo cree y ella será salva. Entonces siguió su camino a la casa de este hombre, de este Jairo. ¿Sí? ¿Sí? Siguió. ¿Con qué objetivo? Nuestro Señor Jesucristo ya tenía un objetivo en mente. Él sabía sí qué es lo que iba a hacer. Y entonces por eso estas palabras que le dice a Jairo, no temas, solo cree y ella será salva. Hermana Bonnie Romero, bendiciones. Dios te bendiga. Jesús en este momento no explica cómo la niña sería salvada, ¿sí? No nos dice, ¿verdad? O quién haría la curación. Dio a entender
que Jairo simplemente confiara en él y que todo iba a estar bien. ¿Sí? Imagínate al Señor Jesucristo hablando con Jairo. Jairo sumamente ya angustiado porque ya había muerto su hija. ¿Sí? Desesperado, angustiado, ya reflejando impotencia en él. Imagínate a Jairo de esa manera, pero también imagínate al Señor Jesucristo con qué calma y con qué tranquilidad le dice, ¿verdad? No temas, solo cree y ella será salva. Simplemente con eso le está diciendo, confía en mí, confía en Jesús. ¿Sí? Al llegar a la casa de Jairo, Jesús entró solo a la casa con Pedro, con Juan, con Santiago, ¿sí? Y Jairo y su esposa. 5 personas entraron. ¿Sí? 5 personas entraron. Dentro de la casa había confusión. ¿Sí? Obviamente estaban haciendo los preparativos para ir a darle sepultura a esta jovencita. Estaban haciendo ya los preparativos. Ya había hombres que estaban tocando, que estaban empezando a tocar música fúnebre. ¿Sí? Había mucho tumulto, había mucha gente lamentándose, mucha gente llorando, ¿sí? En voz alta a la niña. Sí, esta palabra de tumulto, ¿sí? La que encontramos ahí en Marcos 5, de 38 y 39, literalmente significa había mucho ruido, un ruido fuerte, un ruido ensordecedor, ¿sí? Y había mucha confusión, ¿sí? Así, eso es lo que encontró nuestro Señor Jesucristo cuando llegó a la casa de Jairo. Confusión, lamentos fuertes, flautas tocando, cantos fúnebres, ¿sí? La casa, las habitaciones llenas de gente, ¿sí? Y muchos de ellos con una mentalidad muy, muy curiosa, ¿verdad? Todo esto, ¿sí? Todo esto no ayudaba a nada al plan, ¿sí? O al hecho que estaba por suceder, ¿sí? Aquel hecho majestuoso y compasivo que nuestro Señor Jesucristo estaba a punto de hacer. ¿Y qué es lo que dice en esos momentos? Los saca a todos, ¿sí? Fuera, sálganse todos, les ordena, ¿sí? Retírense. Pero mira lo que les dice, ¿verdad? Lo que dice a la multitud. Porque ella no está muerta, sino que está durmiendo. Jesús sabía que había que limpiar la casa de toda confusión y ruido, ¿sí? Tenía forzosamente que sacar a todas estas gentes, ¿verdad? Tenía que ordenarles que salieran. Porque lo que iba a hacer debía de hacerse por el bien de los padres y de la niña. ¿Sí? Pero esto lo debería de hacer de la manera más privada, ¿sí? Entonces, esto que estaba haciendo, esto que estaba por hacer nuestro Señor Jesús, ¿sí? No daba a que hubiera ruidos, a que hubiera confusión, a que hubiera alboroto, ¿sí? Entonces, ese es el objetivo por el que el Señor Jesucristo decidió sacarlos a todos. Pero también, al mismo tiempo, nuestro Señor Jesucristo quería testigos presenciales del evento, ¿sí? Cuya participación personal podría no ser desafiada más tarde, ¿verdad? Como si no se hubieran dado cuenta el padre y la madre, sí, que fueron los únicos testigos. Como podemos ver, ¿verdad? El relato fue en base, ¿sí? A lo descrito por estos 3 discípulos. ¿Y por qué no? Vamos a decirlo por Jairo, por su esposa y por su hija que resucitó, ¿sí? Entonces, aquí es muy importante también notar que una de las razones por las que ordenó que salieran todos era porque Jesús no quería mucha publicidad. En esos momentos la situación de Jesús estaba complicándose bastante. Entonces no quería publicidad. Acuérdense que lo que les comentaba anteriormente, los enemigos empezaron a aumentar, los enemigos de Jesús, ¿verdad? Empezaron a aumentar. El coraje en contra de él se hacía más, cada vez más, ¿verdad?
entonces él lo que quería en estos momentos era pasar inadvertido en lo posible. Como todos sabemos, esto nunca pasó, ¿verdad? Siempre se enteraban las multitudes y cada vez más había gente que los seguía. Jesús no tuvo que sanar a todas las personas enfermas del mundo para establecer su poder y fidelidad, para cumplir su promesa de perdonar. ¿Sí? Como de hecho pasó, ¿verdad? Cuanto más sanación física se producía, más personas tendían a buscarlo. ¿Sí? Y aquí había un problema porque entre más la gente lo buscaran a él para que les resolviera sus problemas de salud, sus problemas materiales, pues todas estas personas estaban descuidando algo muy importante, que era su alma, la limpieza de su alma para la salvación. ¿Sí? ¿Por qué crees que Jesús dijo que la niña estaba durmiendo? ¿Sí? Cuando todos los presentes estaban seguros de que estaba muerta. Bueno, hay un comentarista que dice lo siguiente: desde el punto de vista de Cristo, esto no es la muerte a la que llamamos muerte. ¿Sí? Cuando el espíritu ha abandonado el cuerpo, esto no es la muerte. La muerte es algo más profundo que eso. ¿Sí? La muerte física es simplemente la separación del espíritu del cuerpo. ¿Sí? Entonces, la hija de Jairo aún vivía, ¿sí? En algún lugar, ¿sí? Su espíritu estaba en otro lugar, ¿sí? Pero aún vivía, ¿sí? Aunque ausente del cuerpo. Entonces Jesús aquí quiere que todos sepan que la niña está viva en otro lugar y que Él tiene el poder de traerla de regreso a su cuerpo carnal si lo desea. Para Jesús, muerte es separación de Dios. El pecado trae la muerte en toda su terrible realidad. ¿Sí? La muerte es la separación de la bondad, la verdad, la pureza, la belleza, la integridad y la inocencia. ¿Sí? La separación de Dios es por elección. Es de cada quien, es de manera personal. Los hombres pueden elegir la muerte o la vida. ¿Sí? La vida es por fe en Dios y su Hijo. ¿Sí? Entonces, como podemos ver aquí, esta niña no estaba muerta. Evidentemente creía en Dios y todavía estaba viva en otro lado. Entonces Jesús simplemente usó una forma de hablar para describir el estado de su existencia actual. ¿Sí? Como uno de descanso, no de desconsuelo. Cuando Él le habló, ella escuchó y obedeció. ¿Sí? Aquí es muy importante notar eso. Jesús tiene el poder de hablar con espíritus invisibles. ¿Sí? Pero cuando Jesús dijo, ella está durmiendo, ¿qué creen lo que pasó? ¿Qué dice el relato? Que la gente empezó a burlarse de Él. ¿Sí? La gente empezó a burlarse de Él. Sí, literalmente, sí, se empezaron a burlar, a reír de Él. En otras palabras, ¿qué es lo que estaba pasando en ese momento? Lo estaban despreciando al Señor Jesús. Lo estaban ridiculizando. Y aquí es muy importante notar algo. La multitud se burló de Jesús no solo por lo que había dicho. Si la niña no está muerta, sino dormida, sino más bien porque pensaron que este gran rabí con poderes para salvar había llegado demasiado tarde. ¿Sí? Entonces, no contento con eso, ahora se había ido al extremo, ¿verdad? Había llevado por su propio éxito, probaría su habilidad en un cadáver y haría el ridículo. O sea, se estaban riendo por muchas causas, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo llega tarde, la niña ya está muerto y todavía quiere acercarse a la niña muerta y todavía dice no está muerta, sino solamente durmiendo y yo voy a sanarla, yo voy a resucitarla. Entonces, no le creyeron, ¿sí? Toda la multitud se burló, toda la multitud lo ridiculizó. Pero como tú puedes ver, las palabras de nuestro Señor Jesucristo eran bien reales. ¿Sí? Habló con mucho conocimiento, con un conocimiento muy profundo, ¿verdad? Todos sabemos que
la palabra dormir, ¿sí?, en la Biblia a menudo denota muerte, pero nunca inexistencia. ¿Sí? La palabra dormir en la Biblia a menudo denota muerte, pero no inexistencia. ¿Sí? Y como creían los saduceos en ese tiempo, que una vez que mueres, tú dejas de existir. ¿Sí? El ser humano deja de existir. ¿Sí? Esto no lo encontramos en la Biblia. Esto es creencia de algunos grupos religiosos que lo ven de esa manera. ¿Sí? La palabra dormir es muerte, pero nunca inexistencia. Y nos faltó un poquito. Para terminar todo este relato y para terminar el capítulo 8. Pero bueno, aquí vemos cómo este milagro de resucitar a una niña, de resucitar a una jovencita de 12 años. Y aquí nosotros, al momento de estar viendo le estar leyendo este relato, tenemos dos opciones, o creer o decir que esto es falso, ¿sí? O decir Jesús es charlatán. ¿Qué lección has tomado? Yo creo que tú has tomado la lección como cristiano, como cristiana, has tomado la lección correcta. Y eso es creer que en verdad nuestro Señor Jesucristo tenía poder para resucitar de los muertos. ¿Sí? Tenía poder, definitivamente. Es más, ¿sí?, Él resucitó de entre los muertos y ahora está vivo a la diestra de Dios Padre. ¿Sí? Entonces es muy importante que tengamos en mente esto. Es muy importante notar que también aquí se está hablando de un tema que ojalá y después lo toquemos más a fondo, que es el del espíritu, ¿sí?, y el cuerpo. ¿Sí? Se me hace que sí, más adelante vamos a hablarlo más a detalle. ¿Sí? La muerte, eso implica, ¿verdad?, separación del espíritu y del cuerpo. El espíritu nunca muere, el espíritu es eterno, eso es lo que nos dice la Biblia. ¿Sí? Y por esta causa es muy importante que nosotros ahorita en vida tomemos una decisión donde queremos, ¿sí?, pasarnos la eternidad, ya que nuestro espíritu es eterno, nuestro espíritu nunca muere. ¿Sí? ¿Dónde queremos pasar la eternidad una vez de que muramos? Esa decisión la debemos de tomar ahorita, en vida. ¿Sí? En vida. ¿Sí? ¿Dónde la quieres pasar? ¿Con Dios o sin Él? Es muy importante que nos pongamos a reflexionar al respecto. Bueno, hasta aquí llegamos. Gracias, hermanas y hermanos, amigos y amigas, por haberse tomado este tiempo y estar escuchando de la palabra de Dios, que haya sido de ayuda para ustedes. Y estúdienlo. ¿Sí? No me crean todo lo que estamos hablando aquí, hermano. Estúdienlo, váyanse a su Biblia, analícenlo. ¿Sí? Y una vez que lo comprendan y lo entiendan bien, aplíquenlo en sus vidas. ¿Sí? Hasta mañana, con el favor de Dios. Que Dios les bendiga. Gloria a Dios. Dime la historia de Cristo, grábala en mi corazón. Dime la historia preciosa, cuán melodioso es su son.